Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy. Vamos a tener un recital en que tendremos poesía, cuentos, spoken word. Esperamos lo disfruten. Entonces, les agradecemos de verdad que hayan sacado de su tiempo un día con lluvia, un poco complicado, y agradecemos a los artistas que todos están donando su tiempo el día de hoy, al igual que la organización. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas a su casa, al taller municipal de Alajuela. El primer escritor invitado que nos va a compartir su material es el señor Bernabé Berrocal. Bernabé nació en 1978 acá, en Alajuela. Es autor del libro Hombre Hormiga, Archiosaurio y La mujer que vendría el lunes, publicados todos por Uruk Editores. Una muestra de su obra aparece en la antología centroamericana de microrrelato Tierra Breve y en el compilado Cuentos Costa Rica. Ha participado como invitado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Participante en los programas Centroamérica Cuenta y Latinoamérica Vive, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2017. Artículos de su autoría han sido publicados en medios escritos. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas noches. Bueno, gracias por su asistencia y gracias por la invitación. Yo les voy a leer un fragmento de novela, una novela que está en proceso en este momento, ¿verdad? Que estoy trabajando. Tiene la intención, es para una colección de novela juvenil. Yo entiendo la novela juvenil, estoy un poco en desacuerdo con el tema de las clasificaciones, sin embargo entiendo novela juvenil como ese texto narrativo en el que aparecen episodios o vivencias de esa época de nuestras vidas. Y esta novela, de la que voy a leer un par de capítulos, está seccionada en capítulos de corta extensión. El primer capítulo que les voy a leer, en el encabezado aparece un dibujo de uno que ustedes pueden ver ahí, que aparece una avecilla, un ave o periquito de los que aparecen ahí en el dibujo. Dice así: 1. Hallé uno de mis cuadernos del 7º año, sus páginas emborronadas con los dibujos que me daba por hacer cuando me sentía aburrida en clase, y en cuyos márgenes, al principio, garabateaba una especie de avecillas de pico curvo, similares a periquitos. Digo que los periquitos me eligieron a mí y no al revés. ¿Por qué? Porque no tengo idea de cómo germinaban en mi cabeza en gran número, dando el salto al cuaderno de matemáticas, que habrá sido el que vio nacer al primero. Me refiero a que jamás tuve intención consciente, manifiesta, de dibujarlos. Nunca me dije, voy a dibujar aquí un periquito. Y era como si mi mano obedeciera la voluntad, contagiando la punta del lapicero que se dirigía hacia una esquina o cualquier espacio libre de la página. Todo esto mientras el profesor explicaba fórmulas de esa legión de aves que daba la impresión de tomar el control de mi cerebro y, uno a uno, abriendo alguna puertecilla a la altura de mi sien, se deslizaran por el tobogán de mi cuello hacia el hombro, para enfilar el camino de mi brazo hasta la hoja. Tanto los periquitos como los dibujos que vinieron después surgían como por generación espontánea y, a medida que avanzaba el año lectivo, mis garabatos iban llenando los cuadernos al punto de que, a criterio de los profesores, estos se volvían impresentables y alguno,
Devolviéndome una extraclase sentenció: te bajo puntos porque quiero que dejes de hacer esas formas. Es como si las tuvieras metidas en la cabeza. Me dio rabia, pero volví a mi pupitre sin decir nada, pensando, obvio, ¿de dónde salen los dibujos sino de la cabeza? Los demás profes tomaron también cartas en el asunto y cuando mis notas se vinieron peligrosamente abajo, busqué soluciones y empecé a colocar una hoja en blanco junto al cuaderno que se suponía no debía rayar, la cual, para cuando arribaran los periquitos, haría las veces de una especie de papel atrapamoscas. Pero como si ellos y los demás dibujos objetaran la idea de ir a posarse en lo que en el mejor de los casos supondrían indigno albergue o cárcel y en el peor, campo de concentración o purgatorio, al final de la clase siempre debía yo pedir disculpas. Primero, a mis cada vez más ofuscados educadores, quienes atribuían lo mío a un capricho, un mero acceso de rebeldía preadolescente, y, ya en casa, a la paciente Cecilia, quien me decía: pará, Lita, te lo imploro, suficiente tengo con las broncas que me gano para que no se metan con Laura y Diana. Cecilia propuso eliminar de mi cartuchera, en una estrategia que parecía súper lógica, lapiceros, marcadores, crayolas, pilots o similares de tinta indeleble, sustituyéndolos por lápiz y tajador, de modo que, al final de la lección, los periquitos pudieran ser extirpados con un borrador. Pero el remedio resultó peor, porque trazados a lápiz, como volviéndose conscientes de su nueva naturaleza, la cual les significaría la posibilidad de una existencia efímera, pasajera, habiéndoles pues despertado el grafito, el sentido de lo trágico, habrán considerado que, si desaparecer era la única certeza, no valía la pena limitarse a una vida en los márgenes y así, frescamente, con descarada naturalidad, invadiendo ahora toda la página, a veces sobre lo escrito, iban en grupo a posarse en mis renglones, uno junto al otro, como las avecillas que al fin y al cabo eran sobre cables de alta tensión. Y el siguiente capítulo está encabezado por uno de otros dibujos que no es de los periquitos, pero que viene ahí, como un tipo ahí medio subgéneris, saltando sobre un vehículo, y dice así: desde el primer día que viajé en el carro de Cecilia, tuve la fantasía de un ser que corría a nuestro lado esquivando vehículos. Lo sorteaba con una serie de piruetas. Vestía traje negro de una sola pieza ceñido a la piel, desde los tobillos hasta el cuello, y usaba gafas de aviador de la Primera Guerra Mundial. Su cuerpo iba a medias entre gimnasta olímpico y basquetbolista de la NBA. Espigado y atlético, musculoso pero sin llegar a fisicoculturista, el casco hacía sombras sobre su cara, dejando ver una prominente nariz. El carro de Cecilia era un Fiat del color del cielo en verano. Cuando ella giraba la llave para encender el motor, a través de la ventanilla yo veía cómo aquel ser extraño culminaba sus ejercicios de estiramiento. Manos a la cintura y con una rodilla apoyada sobre el asfalto, flexionaba el cuerpo hacia adelante. Después, sentado con las piernas estiradas, tocaba los dedos de sus pies, pues iba descalzo. El Fiat empezaba a rodar y él iniciaba el trote, primero lento y después rápido. Su zancada era larga y estaba claro que, de haberlo querido, nos habría adelantado fácil. Pero su hazaña no era de velocidad y todo lo que le importaba era evadir los vehículos que venían en sentido contrario, cumpliendo su acto con extrema desenvoltura. Aguardaba al último instante y cuando parecía que iba a ser atropellado, volaba por encima del carro,
semejante a los tipos que se ganan la vida haciendo lo mismo con toros en redondeles. O en el último suspiro se escurría con el movimiento de los basquetbolistas que, de espaldas a su marcador, hacen creer que van para un lado y de súbito giran para el otro. Sin apresuramientos, demostraba que aquello le era pan comido. Ponía un pie en la tapa de un carro, subía al techo y tras imitar por un instante a un surfista sobre la cresta de la ola, regresaba al asfalto dando una vuelta de carnera para volver a ensayar la maniobra del basquetbolista. Con los brazos pegados al cuerpo, se acostaba a pecho a tierra delante de camiones y autobuses, pasándoles por debajo. Pero lo que yo más disfrutaba era verlo hacer sus payasadas sobre los contenedores de los trailers, practicando el moonwalk a todo lo largo o lanzando hacia adelante una pierna y luego otra, a manera de bailarín de polka rusa, en medio de splits y saltos mortales hacia atrás. El tránsito desde nuestra casa hasta la escuela Fátima era lento, pero en ciertos trayectos la exigencia para el gimnasta era máxima y corría como en los 100 metros planos. Yo escuchaba el impacto cada vez que, en un exceso de confianza, cometía un desliz y era arrollado, esfumándose por un momento de mi vista para, como si nada, reaparecer, a la manera de un personaje de videojuego que muere y revive una y otra vez, difuminándose en el suelo entre cada ciclo. Tras la faena, terminada de golpe frente a la Fátima, donde Diana y yo cursábamos el sexto y Laura el cuarto, lo imaginaba volver a casa, vistiendo su uniforme y sin quitarse las gafas y el casco, cargando un pequeño maletín de mano donde acaso portaría su ropa normal, una ropa que nunca usaba. Caminaría con solemnidad por las alamedas de su barrio como quien vuelve de un ordinario día de trabajo. Otros señores lo saludarían desde el corredor de sus casas. ¿Qué hubo?, le dirían, y él ¿qué hubo?, respondería, rebuscando la llave dentro del maletín frente al portón de su casa donde vivía solo. Pero no del todo, pues siempre imaginé que mientras daba con la llave, un perrito peludo y blanco gemía y ladraba de contento en la ventana, enredando sus patas en la cortina blanca que amenazaba con venirse abajo. «Lita», oía decir a Cecilia, su rostro asomando por encima del asiento del conductor. «Anda, que venimos tarde, te lo imploro. Ay, ¿en qué piensas, muchacha?» Laura y Diana, que siempre bajaban antes que yo, reían y tocaban a mi ventana con los nudillos. Muchas gracias.